Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por darnos una nueva vida. Gracias, Señor, porque todos los días nos hablas de diferentes maneras por tu palabra, por tu espíritu, usando cualquier medio para que nosotros podamos andar en tu camino. Gracias, Señor. Enséñanos a crecer, a madurar, a cambiar nuestra forma de pensar para agradarte en todas las cosas, Señor, comprobando siempre cuál es tu buena y agradable voluntad perfecta. Señor, guíanos en esta enseñanza que viene de tu palabra, Señor, para que sea como una gran semilla que crece en nosotros y da fruto abundante. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra reunión de hoy con una enseñanza que a mí me atrae mucho siempre. ¿Por qué? Pues porque precisamente eso es la parte importante de nuestra vida, la vida espiritual y en todos los órdenes, lo que tiene que ver con la fe. El vivir por fe no es opción para un creyente. O vives por fe o no eres creyente, no vives simplemente. Hoy vamos a empezar este tema y sé que será de gran bendición. Para mí lo fue prepararlo y creo que para ustedes también. Así es que empecemos por ver todas aquellas cosas que el Señor nos quiere mostrar a través de su palabra. Empecemos por ver dos aspectos básicos de vivir por fe. Esto es lo que vamos a aprender, lo vamos a desarrollar y vamos a entenderlo. Yo quisiera que si hay preguntas a la hora al final, durante los testimonios y los saludos, tratemos eso, pero creo que está bastante claro. Sin embargo, siempre puede haber lugar a dudas de la enseñanza, no a dudas de la fe. Hebreos 11:6. Dos aspectos básicos. Empecemos por el principal que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mas el justo, es el otro, en Hebreos 10:38, mas el justo por justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Muchos dicen que tienen fe a su manera, pero la respuesta siempre será, escrito está. Tiene que ser según la Biblia, lo enseña y describe. Lo demás son o falsas doctrinas, falsas creencias, engaños del maligno, engaños del mundo en el que vivimos, el cual a veces adaptamos y aceptamos como parte de la vida de fe. No lo es. Lo que esté incluido en la Escritura y esté bien interpretado conforme a todo el contexto y todo el resto de la Escritura es lo que debemos considerar vivir por fe. Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, versículo 17, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Romanos 10:16, muchos no obedecieron porque no han creído al anuncio. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Veamos, profundicemos un poco más en esto. La misma palabra que se traduce anuncio, no han creído a nuestro anuncio, se traduce oír. Por lo tanto, Pablo nos enseña que la fe viene por oír el anuncio o la palabra de Dios, finalmente. No cualquier enseñanza, mensaje o revelación, por más sofisticada que sea, por más adornada, por mucha oratoria que tenga, no cualquier enseñanza tiene que ver con exaltar al Señor y vivir una vida de fe. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Se refiere a la Escritura, a la palabra de Dios. Esa es la palabra profética más segura. Las demás puede tener ciertas contaminaciones que son estorbos
y son tropiezos para nuestra vida espiritual. Ahora, vayamos al primero. Sin fe es imposible. Uno puede pensar, eso viene en Hebreos 11:6, lo acabamos de leer. Uno puede pensar estar agradándolo, pero Dios dice que no, simplemente porque no hay fe. Si retrocediere de esa fe, o sea, que es claro que se puede volver atrás del caminar por fe y la responsabilidad queda en cada uno de nosotros. No es porque yo ya creí una vez y ya no tengo de qué preocuparme, yo puedo ser libre de elegir lo que yo quiera. No. Si retrocediere, o sea, hay posibilidades de retroceder. Por eso debemos tener cuidado y andar en el camino, analizar nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Todo tenemos que filtrarlo o enfocarlo mediante la palabra de Dios y el Espíritu. Primera de Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mire, fíjese lo que dice este mismo versículo 19 en otra versión. Aférrate a tu fe en Cristo, y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Cuando estás alimentándote con la palabra de Dios, tu conciencia, tu mente se está transformando y tu conciencia te dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando lo desechas, cuando quieres liberarte, cuando quieres andar según tus propios pensamientos y que son ajenos a la palabra, ahí es en donde naufraga, donde retrocede, donde se pierde esa fe, donde se hace tibia la gente y pierde su relación con el Señor. Se acaba esa relación íntima con Él. Lo que esto enseña es que la causa de perder la fe es al descuidar nuestra buena conciencia. Buena conciencia, conciencia que está llena de la palabra, conciencia que ha sido transformada por la palabra. Mucha gente dice, pues yo tengo conciencia y no soy creyente. Claro que tienes una conciencia. El Señor nos dio conciencia a todos, pero esa conciencia está moldeada conforme a la cultura, a las creencias, influenciada por el medio ambiente. Por eso va tu conciencia a decir que lo bueno, que lo malo es bueno y a veces lo bueno es malo. Esa es una conciencia adulterada, una conciencia contaminada, una conciencia que está podrida, se puede decir así, podrida porque muerta. ¿Por qué? Precisamente porque está llena de todas las cosas del mundo. Vamos a basar 3 convicciones bíblicas que deben gobernar nuestra vida y como consecuencia nos permitirán recibir más luz del Señor en esas áreas. Vamos a desarrollarlo y atendamos esto porque son convicciones que deben estar en nuestra vida, son los límites, son los barandales de protección de nuestra vida espiritual, son aquellas cosas que no podemos olvidar ni pasar por alto. Empecemos con la primera. Dios es bueno. Partamos de eso porque va a haber muchos engaños del enemigo tratando de influenciarnos para que pensemos que o Dios se ha olvidado de nosotros o Dios está haciendo cosas que nos perjudican. Veamos Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Primero, desea lo mejor para mí, pase lo que pase. Suceda lo que suceda, Dios quiere lo mejor para mí. Esa es la base que debemos tener para no perdernos en argumentar con respecto a lo que está pasando. Y hay muchos ejemplos bíblicos de personajes que hicieron eso. Segundo, no tratar de ser como él queriendo decidir
qué es bueno y qué es malo. No somos Dios, recordemos. Recordemos que eso fue lo que influye el enemigo. Queriendo ser como él quería establecer su trono al lado del trono del Señor y gobernar bajo sus términos, haciendo parecer a lo malo como bueno. Les hizo creer a Adán y Eva que el fruto no tenía nada de malo. Lo que pasa es que Dios tenía la intención de que no fueran como él, que no lo alcanzaran a él, pero era bueno y fue bueno a sus ojos y fue bueno como lo vieron y como se los presentó y lo aceptaron ese fruto. Entonces, no tratemos de ser como Dios queriendo decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Él nos va a hablar acerca de lo que es bueno y lo que es malo en nuestra vida. Tercero, el principio del sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Hay también, dice el apóstol Pablo, que se nos ha concedido padecer juntamente con Cristo para también disfrutar cuando estemos en su gloria, cuando venga su gloria. Entonces, es un principio de sufrimiento, es parte de nuestra vida cristiana, no es algo ajeno. No os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, es un principio, el principio de sufrimiento cabe dentro de lo que debemos entender en este versículo, que es que sabemos que a fin de cuentas, el cuarto, puedo darle gracias en todo. Puedo darle gracias en todo porque yo sé que el propósito que tiene mi sufrimiento es para bien y no para mal. Sus pensamientos son para bien y no para mal. Por lo tanto, puedo darle gracias en todo. Estad siempre ante lo bueno, ante lo malo, ante las pruebas, ante la disciplina. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tesalonicenses. Entonces, es importante que esto esté como un barandal de protección y que no venga el enemigo. Con que Dios te dijo, le dijo a Eva, con que Dios les dijo eso, lánzate. Arriba del pináculo del templo llegó al mismo Señor Jesucristo. Lánzate, finalmente está escrito que Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Era una tentación del maligno. Era una tentación para que dudara. Era una forma de tentar a Dios dudando de que me lanzo porque escrito está. Cuidado con lo que escrito está, porque eso es entresacado dentro de todo el contexto y de toda la enseñanza bíblica y manipulado para hacer su propósito. Así es que cuidado, debemos estar prevenidos, atentos. Bien. Segundo, el llamado más grande es el de ser siervo. El llamado más grande es el de ser siervo. Dijimos, Dios es bueno, básico. En eso está fundamentada nuestra vida, esos principios de andar en fe. El llamado más grande es el de ser siervo. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es algo que nos enseñó el Señor, nuestro gran pastor, el Señor Jesucristo, el que dio la vida por nosotros, el que va delante de nosotros, el que es el modelo a seguir, dijo que él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Antes de seguir adelante, quiero orar por el punto anterior. Dios es bueno. Señor, gracias, Señor. Sabemos que tú eres bueno. Desde el momento en que diste a tu propio Hijo, Señor, para salvarnos, tú lo viste sufrir, lo viste padecer, ser insultado, blasfemado, golpeado, torturado y crucificado, Señor. Ser menospreciado y muchos no creyeron y otros se apartaron de él y dudaron. Señor, si tú fuiste, si tú viste, Padre, que hicieron eso con tu Hijo, por amor a nosotros,
¿cómo no nos darás junto con Él todas las cosas? Por supuesto que dudarlo sería una falta fuerte de fe. Tú eres bueno, Señor, y siempre estás viendo por nuestro bien porque nos amas. Nos amas con un amor incondicional, un amor ágape, un amor que no varía, un amor que en ocasiones requiere disciplina para volvernos al camino y no perdernos, un amor que requiere pruebas para perfeccionarnos y que crezca nuestra fe y nuestro caminar en ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Tú eres bueno y debe estar claro esto en nuestra mente. Lo pasemos por lo que pasemos, cualquier cosa, pérdidas, angustias que vienen a asaltarnos, las cuales tú nos dices, por nada estéis afanosos, no estés angustiado. Señor, de muchas formas nos los dices, sino poner todo en tus manos, orar y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu bondad nos alcanza, pero necesitamos tenerlo como una base en nuestra vida continuamente ante cualquier eventualidad. Gracias en el nombre de Jesucristo por recordárnoslo, por enseñárnoslo en tu palabra de muchas maneras. En el nombre de Jesucristo te alabamos y te adoramos, Padre nuestro. Amén. Bien. Sigamos. Primero, en este punto, yo en lo personal, no sé si te identificas conmigo, sé que he causado mucho dolor al Señor y anhelo traer una sonrisa en sus labios. En muchas formas he causado dolor. De muchas maneras, creo que he decepcionado lo que Dios esperaba de mí, en muchas cosas. Empezando por desarrollar, alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por el Señor. Andar buscándolo en todas las cosas, dejando de lado los afectos que tienen que ver con el mundo, con mi comodidad, con mi seguridad, con mi bienestar. Muchas veces eso tiene que ser dejado aparte, porque es el que toma su cruz y me sigue, ese es mi discípulo. El Señor, sé que en muchas cosas, y yo quiero traer una sonrisa a tus labios de satisfacción porque esté cumpliendo con tu deseo, tu voluntad. Ahora, segundo, la forma de hacerlo es siendo un siervo fiel. Siendo un siervo fiel, no decepcionarte a través de lo que está en la naturaleza que quiere volver a surgir, que es orgullo, soberbia, altivez. Todas esas cosas son tropiezos tremendos a nuestro caminar en ti y serían retrocesos en el camino de la fe. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí está la satisfacción del Señor por un siervo fiel, un siervo que ahora sí está preparado para tomar mayores responsabilidades en el reino. Ahora está listo para dejarle una encomienda de mayor alcance en el reino. ¿Por qué? Porque cumplió con lo que aquí dice, en lo poco ha sido fiel, pero en lo poco para el Señor comparado con aquellas cosas que tiene previstas para nosotros. Lo poco incluye todas las obras que están escritas desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ellas. Es esto poco. Ahora va a haber más, te voy a dar mucho más. Lo que hiciste ahora es muy poco comparado con todo lo que está previsto para darte. Eso es lo que está diciéndonos aquí este versículo. Ahora, eso me llevará a entender la formación de un siervo. La formación de un siervo es lo que vamos a ver a través de nuestra vida, a través de ponerte, no en primer lugar, como él dijo, los gobernantes de las naciones tienen a todos bajo sus órdenes, pero el siervo es aquel que se humilla ante los demás, que está listo para servir, siempre y cuando sea para edificación, para edificar, para exhortar, para servir, en pocas palabras. Bien. Tercero,
Una forma grande de mostrar amor y fe en Dios es estando bajo autoridad. Dios nos ha estado hablando de esto. Dios nos habló el domingo en el mensaje. Dios nos está hablando ahora también a través de parte importante de la fe y del amor a Dios. Estando bajo autoridad. Esto nos llevará a entender los dos aspectos básicos de fe que veremos en esta enseñanza. Hebreos 11:6 dijimos, presenta dos elementos básicos de la fe. Los dos elementos básicos de la fe. ¿Cuáles son? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Primero debe existir y después es recompensas que tiene, galardones, reconocimientos, premios de los que le buscan. ¿Y qué es lo que le buscan? ¿Qué quiere decir con lo que le buscan? Bueno, la forma de buscar a Dios. Buscan. Esa es la palabra aquí que vamos a desarrollar. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, esta versión es la nueva versión internacional, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, en el camino de Dios, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La escritura, la palabra de Dios, ¿cuánto te llenas de la palabra de Dios? ¿Cuánto acudes a la palabra de Dios? ¿Cómo están tus decisiones, tus tiempos de dedicarte a la palabra de Dios? Ahí está la enseñanza que Dios quiere darte. Enseñar, reprender, corregir e instruir. Enseñarnos a andar en el camino. Una persona que se dice cristiana y no acude a la palabra es una persona que está sin alimentarse espiritualmente. Es una persona que está desvalida. Es una persona que su vida es solamente hojas, como la higuera, pero no hay fruto. Miren otra versión. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para reparar, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Clave, es otra versión, pero la traducción del griego se presta a palabras que en este caso están expuestas en estas versiones. Esta es la nueva NTV, la nueva traducción viviente. Independientemente, toda la escritura es inspirada por Dios. La primera frase es básica y el propósito es enseñarnos, corregirnos, instruirnos y prepararnos para hacer lo correcto. Así es que si quieres realmente crecer en fe y en amor a Dios, una es la palabra. La otra es el Espíritu Santo. Y tenemos la mente de Cristo, nos fue otorgada cuando creímos. El Espíritu del Señor nos fue dado como arras, como sello para separarnos para Dios. El sello del Espíritu, el Señor, la tercera persona, es Espíritu Santo, que es Dios. A través de eso, junto con eso, nos dio espíritu de sabiduría para entender la palabra, entendimiento, sabiduría y entendimiento para interpretar correctamente la palabra, consejo para ver qué debemos hacer en cada caso, cuál es el camino que debemos seguir, poder, autoridad para realizarlo, conocimiento de Dios a través de la escritura y temor del Señor por respeto, por honra en todas las cosas, por apartarte del pecado y del mal. Es temor del Señor. Eso le fue dado al Señor Jesucristo, según Isaías 11:2, que dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, que son los que están señalados en la imagen que está ahí. El apóstol Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto mismo
que le fue dado al Señor, es lo que nos fue dado a nosotros. ¿Cuánto estamos desarrollando esto? ¿Cómo lo desarrollamos? A través de la Escritura, a través de escudriñarla, a través de obedecerla, a través de escuchar lo que nos adaptarla para nuestra vida, para todas nuestras cosas. Eso es lo que nos va a llevar a crecer. La mente de Cristo, tal como pensaba Cristo, es como vamos a pensar nosotros si dejamos que se desarrolle el Espíritu Santo en nosotros. Quiero orar. Señor, ¿cuánto necesitamos, Señor? ¿Cuánto necesitamos servir? Ser siervos fieles, como tú nos enseñaste, Señor. Siendo el mismo Dios, no te aferraste a eso. No te aferraste a eso, sino que dejando la gloria, viniste y tomaste un cuerpo como el nuestro. Y te humillaste. Y te humillaste hasta ir a la cruz. Hasta ir a la cruz, a la peor muerte, a la muerte con mayor sufrimiento que había. Señor, ¿cómo no vemos nosotros esa cualidad de servicio que tú hiciste a favor de nosotros? Señor, nosotros queremos imitarte porque estamos siendo preparados para ser como tú, Señor. Tú eres el modelo, tú eres a quien vamos a ver, a buscar en todos los días, porque nos has dado lo necesario, tu palabra inspirada y tu espíritu que nos capacita para hacer todo conforme a tus pensamientos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Los siguientes dos aspectos que vamos a ver, vimos ya uno, que vimos es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cuáles son las obras de esa fe? ¿Cuáles son los frutos de esa fe? Pues si creemos que hay un Dios que es galardoneador, tenemos que expresar esa fe en estas dos formas básicas que enseñaremos. Pues sin fe, sin obras, perdón, la fe sin obras está muerta, está vacía, está hueca, es falsa, es una imitación barata, es una imitación del maligno. Esa fe donde no hay fruto no sirve. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay un ejemplo que voy a tocar ahorita, que el tema se llama tanta fe, pero es una porción de la Escritura. Esta tanta fe es una palabra que expresó el Señor Jesucristo. Y lo dijo cuando en Mateo 8:5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Un centurión romano, una persona que tenía autoridad, era un oficial del ejército del imperio más poderoso en ese tiempo, que estaba por encima de Israel. Pero este hombre, este centurión romano, fue y buscó al Señor y dijo, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué más dijo? Este hombre dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Veamos aquí la palabra. Bueno, vamos a seguir. Versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por eso lo llamamos tanta fe, este ejemplo o esta porción, que la vamos a aprovechar. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho.
y su criado fue sanado en aquella misma hora. En ese momento fue sanado. Ahora, penetremos en este pasaje de la Escritura. Es muy importante porque a Jesús le llamó la atención, y si le llama la atención a Jesús, pongamos atención a nosotros y rescatemos para nuestra propia vida. Bien, tanta fe. ¿Qué fue lo que maravilló a Jesús? ¿Qué fue lo que le atrajo la atención al Señor Jesucristo? Obviamente decimos la fe de este hombre, la fe con la que se acercó. Pero la pregunta es, ¿cómo fue que manifestó su fe este centurión? ¿Cuál era el fruto de esa fe? Estamos hablando de una fe sin obras, está muerta. ¿Cuál es lo que dio vida a esa fe que tanto asombró al Señor Jesús? A ver, podemos sacar muchas respuestas. Yo estoy seguro que si yo preguntara y estuviéramos presencial, que espero pronto lo estemos, muchos contestarían a esta pregunta de diferentes maneras, pero quiero expresar algunas. Las más comunes, las más aceptadas son humildad, al reconocer que no era digno. Eso impacta. Es un hombre que se humilló siendo un oficial de rango importante en el ejército romano, del imperio romano. Humildad, al reconocer que no era digno de venir a su casa. Lo hacía con todo el corazón. ¿Qué te puedo yo ofrecer, Señor? ¿Qué te puedo yo dar, Señor? Es insuficiente lo que yo hiciera, mi casa y todo lo que yo te pudiera poner delante. Es una forma de decirlo. No soy digno, Señor. Reconozco la grandeza en ti, Señor. No soy digno. Segundo, confianza en el poder de la palabra de Jesús. Él sabía y por eso acudió a Jesús. Él sabía que había poder en la palabra, un poder de sanar, un poder de liberar, un poder, ya para entonces se había extendido la fama del Señor en muchas partes. Lo conocían los sumos sacerdotes, los judíos, pero también había trascendido a los romanos y había trascendido a muchas otras partes, a Siria, a muchas naciones. Ya estaba, Tiro y Sidón son mencionadas también. Pero el poder de la palabra, puedes decir, sí, pues él reconoció el poder, confianza en el poder de la palabra, que está relacionado con la fe. Y tercero, el que él mismo estaba en autoridad y por eso tenía autoridad. Él mismo estaba en autoridad, el centurión, perdón, él mismo estaba en autoridad y por eso tenía autoridad. Él mismo estaba en autoridad, por eso tenía autoridad. Él reconoció que todo el que tiene, todo el que tiene autoridad debe estar bajo autoridad. Porque digo bien y vea. Entonces sabe que el que está en autoridad tiene capacidad de dar órdenes, instrucciones, pero también está bajo autoridad. Ahora, analizando esas respuestas, vemos que ya otros las habían expresado antes y Jesús no se había maravillado de ellos. Esta respuesta no es el motivo principal por el que el Señor fue impresionado por este soldado romano. Vamos a verlo primero en el análisis. Humildad de Juan el Bautista en Mateo 3:11 expresó cuyo calzado, perdón, ahí no está completa la palabra, cuyo calzado no soy digno de llevar, no soy digno de atar, dice la palabra. Lucas 5:8, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, cuando vio la pesca milagrosa. Otro es la confianza en el poder de su palabra. Con respecto a la confianza, vimos humildad, ahora con la confianza. Pedro en Lucas 5:5 dijo, en tu palabra echaré la red, cuando Jesús le dijo, echa la red para pescar toda la noche, no habían sacado nada, echó la red y sacaron gran cantidad de peces. Y fue cuando en el versículo 8 que ya leímos, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, se humilló. En María, la hermana de Lázaro, en Lucas 10:39, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Sentarse a los pies de Jesús es humillarse, es estar bajo la autoridad, es la confianza en lo que estaba escuchando algo
sorprendente, la llenaba, la saturaba en su corazón, en su alma. Por eso estaba allí. Y el Salmo 107:20, envió su palabra y lo sanó. Poder en la palabra, poder en la palabra. Y tercero, autoridad. Estar bajo autoridad. Todo centurión estaba bajo autoridad y todo centurión tenía autoridad. Este era un puesto intermedio en el ejército. El ejército romano tenía una estructura en la cual los centuriones, por supuesto, tenían los soldados, los 100, por eso es centuria, y estaba bajo el comando de un superior. Él lo entendía, está bajo autoridad. Pero no es ahí lo que le impresionó a Jesús. No es eso lo que le impresionó. Veamos un poco más profundo, pero antes hagamos algo importante para nuestras vidas que debemos de conservar muy, pero muy claro. Antes de ver la respuesta, recordemos algo que debe ser un proceso constante en nuestra vida. Al decir constante, no solamente diario, sino en cada oportunidad durante el día. Tenemos que tener esa claridad, saber sobre qué estamos parados, cuál es el fundamento de nuestra vida, de nuestra fe. Tenemos que estar muy concentrados a través de esto que vamos a leer ahora. La primera parte es en Efesios capítulo 2, versículos 1-3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, estábamos sin vida espiritual. Estábamos muertos, llenos de pecado, saturados de maldad, de pensamientos, de acciones, de palabras. Todo estaba oscuro en nosotros, como la muerte. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, esos delitos y pecados en los que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, la cultura, el movimiento, la influencia, las filosofías del mundo, conforme moduladas, manipuladas, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así estábamos. Pero dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, de nuestra antigua naturaleza. Y luego dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, las pasiones desordenadas, las inclinaciones al pecado, a la perversidad, a la maldad, a los pensamientos oscuros. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos. De ahí fuimos sacados. No olvidemos de dónde nos sacó. No olvidemos, como dijo David, del pozo cenagoso de la desesperación nos sacó el Señor, nos vio y tuvo misericordia de nosotros, nos lavó con su sangre y nos dio unas nuevas vestiduras, una nueva vida, una adopción como hijos, parte del reino del Padre. Entonces, eso es una base que es importante que la recordemos continuamente. La otra está en Colosenses 1:21. También Colosenses dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de la fe, enemigos del Señor, enemigos de Dios en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo nos reconcilió? Por medio de su sangre, por medio del sacrificio en la cruz. Ya aquella enemistad de la que habla aquí, de la mente, de nuestra mente, extraños y enemigos en nuestra mente, con respecto a la justicia de Dios, ahora hemos sido reconciliados, no por obras, no por actitudes, no porque hicimos algo que el Señor le llamó la atención, sino por amor, por gracia, derramó su gracia y fuimos reconciliados con el Señor. Isaías 55:8, estamos viendo fundamentos. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Por qué saco estos versículos? Porque estamos tratando de responder qué fue lo que impresionó al Señor Jesucristo, que dijo, nunca he visto tanta fe en todo Israel, tanta fe.
como la que estaba manifestando. Entonces, vamos a contestarnos primero que siendo enemigos, que siendo andando en los pecados, en la maldad, con un corazón corrupto, en la oscuridad, enemigos de Dios, fuimos reconciliados. Atención a eso. La siguiente, los pensamientos que nosotros expresamos, que tal vez son las otras respuestas que ya mencionamos posibles, que dijimos, tal vez contestaríamos esto, humildad, el poder y la autoridad. Ok, cuidado con lo que expresamos. El Señor dice en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ahora, también, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mientras no tengamos los pensamientos de nuestro Dios, no vamos a pensar como Él. ¿Cómo podemos tener los pensamientos de nuestro Dios? Exacto. Ya tenemos la mente de Cristo y tenemos la palabra. Enseñar, redarguir, corregir e instruir al siervo para que haga las obras que están previstas para él. Por otro lado, los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, entendimiento, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos 7 ya están en nosotros. ¿Estás desarrollándolos? No, es que no sé cómo. Mira, está la Biblia en primer lugar. Todo está inspirado en la Escritura. Aparte hay una serie de videos donde vimos la enseñanza acerca de la mente de Cristo y ahí está explicado ampliamente cada uno de las 7 capacidades que ya tenemos desde el momento en que creímos. Quiero seguir adelante. Porque le faltó conocimiento, por eso fue destruido el pueblo. ¿De quién está hablando? En ese tiempo del pueblo de Dios, pero hoy también todo el pueblo de Dios que no tiene conocimiento es destruido, es engañado, es desviado de su camino, es sacado del redil por medio de lobos rapaces con piel de oveja, de algunos que se hacen pasar como pastores, pero son engañadores. Ahora, por cuanto desechaste el conocimiento, aquí está la consecuencia. Esto es lo que pasó y esta es la consecuencia. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto tiene consecuencias graves. Recuerden que el Señor cuando creímos nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, reyes con autoridad, sacerdotes como intercesores que enseñan la Escritura, que además de practicarla, como no tuviste en cuenta el conocimiento, te voy a echar, ya no vas a ser sacerdote. Eso quiere decir, te sales y porque olvidaste la ley de tu Dios, la palabra de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Consecuencia no nada más para el que fue echado del sacerdocio, sino para los hijos, los descendientes de este. Y Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que renovación de vuestro entendimiento, la mente, qué piensas, en base a qué piensas, cómo está siendo transformado. La única forma de transformarte es con la Escritura y con el Espíritu. Si no lees la Escritura, no estás transformado, está vacío, es una fe vana la que estás viviendo, es un engaño, es una utopía, es una tristeza el ver que muchas personas viven así. Muchas personas no conocen la Escritura y no son nuevos, tienen tiempo y andan en caminos de incredulidad continuamente. A eso, transformaos, dice, por las misericordias de Dios, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, deja todas las cosas del mundo que te están atrayendo y quitando el tiempo. Santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. No te conformes a las costumbres, a la cultura, al mover, porque pues todos lo hacen, todo está bien. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una vez que tu entendimiento está siendo transformado, que ya no piensas como el mundo.
si no piensas. Recordemos que la carne y el espíritu están en contra. La carne te dice que hagas algo, el espíritu dice que eso está mal, que eso es contrario a lo que dice el Señor. Entonces, para poder andar atento al espíritu necesitas transformarte. Y luego dice, para que comprobéis, hay que comprobar, hermanos, cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y la voluntad agradable y perfecta y la voluntad permisiva, donde Dios dice, no es mi plan, no es, pero te lo voy a permitir. Está bien, hazlo. Y es en contra de su voluntad. La que Dios quiere es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, no término medio, ni mucho menos contrario, porque es entonces ser enemigo. Recordemos que esto dijimos que son bases en las cuales tenemos que andar. Si no lo recuerdas, por favor, vuelve a ver el video que se está grabando para que en un momento dado puedas extenderte a cambiar tu forma de ser. Lo que sigue es la respuesta a qué fue lo que maravilló a Jesús, pero no tengo tiempo de verlo porque se me acabó el tiempo ya. Lo vamos a dejar para la siguiente. ¿Qué fue lo que atrajo, lo que maravilló a Jesús? Entonces, si no es el hecho de que se humilló, si no es el hecho de que tenía poder, que son reales, él se humilló, claro que reconocía el poder, y que tenía autoridad para hacer lo que él estaba pidiendo. Por eso acudió a Jesús. Si no es por ahí la respuesta, entonces, ¿cuál es? Eso lo vamos a ver el siguiente martes, si Dios quiere, si estamos aquí, si no ha venido el Señor para recogernos, para arrebatarnos de este mundo y llevarnos a su presencia. Bien, déjeme orar con respecto a esto. Señor, cuántas cosas hay, Señor, que tenemos que estar analizando continuamente. Tenemos que hacerlas parte de nuestra forma de vida. No de repente, no cuando oímos una palabra el domingo o los pocos que la oyen el martes o que la buscan, la escudriñan. No, Señor. No, eso tiene que hacerse todo el tiempo de nuestra vida, porque estamos creciendo, porque si no comprobamos cuál es tu voluntad perfecta, agradable, tu buena y agradable y perfecta voluntad, estamos haciendo la voluntad de otro, sea de la carne misma o sea del demonio y sus secuaces y sus demonios, sus asociados. Así es que, Señor, que estemos atentos, que todos nuestros pensamientos estén conforme a lo que te es bueno, agradable y perfecto. Que todas nuestras palabras que salen de nuestra boca, en las cuales hay vida y hay muerte, podemos dar vida y podemos dar muerte, que sean palabras que sean de vida y que provienen de ti. Y que nuestras acciones y nuestras obras sean aquellas que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ellas y que estemos haciendo la obra para la cual fuimos alcanzados y no nos quedemos cortos a medio camino, sin sacar todo ese potencial que tú pusiste, toda esa serie de dones, talentos, habilidades y capacidades que tú pusiste para extendimiento de tu reino, para ir y hablarle a otro, Señor, para ir y compartir el evangelio de las buenas nuevas, que esa es una misión más que atraer con otro tipo de cosas del mundo. Debemos hacerlo a través de tu evangelio, Señor, yendo a compartir el evangelio y enseñándoles a que hagan todo aquello que tú nos enseñaste. Esa es la misión y esa es la palabra y esa es la forma buena, agradable y perfecta de agradarte, Señor, conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por enseñarnos. Ahora, yo te pido que en cada uno de nosotros, Señor, esta palabra no salga como una reunión X, otra vez, una reunión más, una reunión en donde, pues, son versículos que se tocan. Señor, que se haga vida todo lo que tú quieres que sea en nosotros, Señor, porque si no sería en vano, si no nuestra fe sería sin obras, sería una fe como la higuera que solo tenía hojas y que tú maldijiste porque no tenía fruto, solo apariencia, solo hojas que aparentaban que sí había fruto. Gracias, Señor, por enseñarnos acerca de esto en tu palabra, acerca de la fe, porque
Sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo, que sea hecho en nosotros. Amén. También oro por todos los enfermos, Señor. Por todos aquellos que están pasando por una período de prueba o de disciplina. Cualquiera de las dos cosas. Sabemos que tú eres bueno, Señor. Y que tú solamente buscas el bien en sus cuerpos y en sus corazones, en sus mentes, en sus cerebros, en todo lo que esté afectado, Señor. Porque no es tu propósito que nosotros vivamos así. Tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos. Tú sanaste cojos, tuertos, todo tipo de gente y aún resucitaste, Señor. Y tú dijiste, mayores obras que las que yo hago, ustedes harán. Si nosotros hacemos eso y creemos y tenemos fe y podemos hablarle a un monte y que se traspase al fondo del mar, Señor, lo creemos, pero sabemos que tenemos que estar bajo autoridad para tener autoridad, Señor, como lo se expresa en estos versículos, en estos pasajes. Gracias, Señor, porque sé que tú los vas a tocar y los vas a sanar. Van a aprender, ya sea a madurar, a perfeccionar su fe o a corregir su camino. Gracias, Señor. Intercedemos por ellos. Sabemos que te agrada que intercedamos, Señor, para que sean sanados como lo hizo este centurión. Intercedió por su siervo y tú lo sanaste con una palabra. Ni siquiera fuiste a su casa, Señor, porque algo te llamó tanto la atención que tú hablaste y en ese momento estaba sanando el siervo. Sí, gracias, Señor, porque sabemos que tú estás actuando en nuestros hermanos, en la gente que nos ha pedido oración. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Nuestras oportunidades de trabajo, los ingresos, todo viene de ti, Señor. Gracias porque tú prosperes a aquellos que están pasando por necesidad en este momento, Señor. Igual, si es para un perfeccionamiento, para madurar la fe, o si es disciplina, Señor, que una vez que se complete tu plan perfecto de bondad para con ellos, Señor, que tengan lo suficiente para vivir y hasta para dar a otros que no tienen. Gracias, Señor, porque todos los que están aportando sus diezmos, Señor, yo sé que tú lo mencionaste a través de Pablo, el que mucho siembra, mucho cosecha. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. En el nombre de Jesucristo te pido también por todos los hermanos que están encerrados, que están limitados en su libertad física. También, Señor, cualquiera de las dos razones también sigue siendo válida para madurar, porque ahí creyeron, porque están creciendo, porque su fe está siendo perfeccionada por medio de la prueba, o porque están siendo disciplinados para que el camino que vayan a tomar sea el camino que te es bueno, agradable y perfecto, Señor. Rogamos por ellos, Señor, también, para que ellos tengan fortaleza para seguir adelante su proceso hasta el fin, que tengan también que de ahí salgan esas capacidades, talentos y dones, porque son igual a nosotros, Señor. Son hijos de Dios igual, y tú no haces acepción de personas, estén donde estén. Para ti somos hijos, todos somos tu pueblo, son nuestros hermanos. Intercedemos por ellos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Yo te pido ahora en especial, Señor, por todos los que están debilitados en la fe, por todos aquellos que han cambiado el leer la escritura, las reuniones en la iglesia, tanto en los domingos como los martes, aquellos que están enfriándose y no se han dado cuenta que eso es retroceder. El que retrocediere no agradará a mi alma. Tú lo dijiste, Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y eso debe dar fruto. Señor, yo te pido por ellos que tu Espíritu Santo obre, que redarguya, que corrija, que les enseñe, Señor, pero que los atraiga, porque son pueblo tuyo, son ovejas que se han descarriado, Señor, atraídas por diferentes atractivos del mundo, manipulados por el diablo. Señor, háblales a su corazón. Son nuestros hermanos, Señor. Son amados por ti y son amados por nosotros. Señor, levanta tu pueblo. Aviva tu pueblo, Señor. No queremos oír las palabras
mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, sino queremos conocerte cada día más, Señor. Y acudiremos a tu palabra y a tu espíritu con todas esas capacidades en sabiduría, en conocimiento, en consejo, en poder, en conocimiento, en sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento de Dios y temor de Dios. Queremos abundar en eso, Señor, para ser cada vez más cerca, estar de ti, Señor, y entendiendo cada parte de tu voluntad aplicada a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, perdón, no la quité, pero muy bien, ya oramos. Voy a cancelar esta